Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me comenta si se Buenas puede tardes, escuchar. profesor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jan Sargomani y estoy a cargo del curso de física el día de hoy. Bueno, y las demás clases también se supone. ¿Verdad, chicos? ¡Ay, es física! Sí, física, sí, sí, física. Tengan cuidado con sus audios, chicos. Listo. A ver, como notarán en pantalla, si se está compartiendo, observarán. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Observarán que tenemos variedad de temas para poder trabajar el día de hoy. Entre ellos tenemos el análisis dimensional, tenemos el análisis vectorial, la parte de cinemática, ¿listo? Y el tema de MRU. Todo eso vamos a ver el día de hoy en 2 horitas. La parte teórica y la parte de práctica. Así que espero tu comprensión porque lo más probable es que en algunos problemas tenemos que acelerar un poco, ya que también hay la grabación, ¿no? Para que tú puedas revisar y reforzar algunos puntitos que no nos ha quedado claro. ¿Listo? Vamos a ver también bastante teoría, así que a partir de la siguiente semana espero que tú vengas ya con una prelectura de la información, de los temas que vamos a tratar, para que simplemente el día de hoy, bueno, cada clase veamos la teoría de manera puntual, ¿no? Y no enfocarnos o no extendernos demasiado, porque eso perjudicaría en la resolución de problemas. ¿Correcto, chicos? Así que con eso comencemos la clase del día de hoy. Comenzaremos con el tema de análisis dimensional. Para poder estudiar el análisis dimensional, primero debemos recordar lo que se trata el tema o el curso. El curso es física y nosotros estudiamos los fenómenos naturales. Tratamos de explicar esos fenómenos. Para poder explicar los fenómenos naturales usamos las cantidades físicas. Pero existen muchas cantidades físicas, las cuales vamos a separarlas en las principales o fundamentales y en las derivadas. Según el Sistema Internacional de Unidades, se consideran 7 magnitudes fundamentales. 7, como la base. ¿Listo? A partir de estas 7 nosotros generamos las demás. ¿Cuáles son esas 7, profesor? La primera, la longitud. Luego tienes la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Ahí están las 7 cantidades fundamentales. Ahora, recuerda que toda cantidad física es una cantidad que se puede medir. Una cantidad física es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, la longitud, que viene a ser la longitud de una puerta, la longitud de tu monitor, la longitud de una persona, el tamaño de una persona, se puede medir. ¿Listo? Pero para poder medir algo, necesito un sistema de medidas. Para este sistema internacional de unidades, tenemos las unidades correspondientes para cada una de las fundamentales. Por ejemplo, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de la corriente eléctrica lo medimos en amper, la temperatura termodinámica en Kelvin, cantidad de sustancia en mol, y la intensidad luminosa en candela. Recalcar, chicos, que cada una de estas unidades de medida, ¿listo? Debe estar en minúscula. Metro, kilogramo, segundo, amper, Kelvin, mol y candela debe estar en minúscula, ¿correcto? Ahora, tú no vas a escribir a cada momento metro, kilogramo, segundo, amper, no. Para eso también hay una representación simbólica, hay un símbolo que la representa. Por ejemplo, la unidad metro se representa con una M minúscula, kilogramo con KG minúscula, segundo con S minúscula. Aquí vienen las excepciones. Amper se representa con una A mayúscula. ¿Y por qué lleva A mayúscula? Por honor, o sea, por respeto a un científico llamado Amper, por ser un nombre propio o por venir de un nombre propio, se coloca en mayúscula, ¿correcto? Kelvin, una K mayúscula también, porque proviene de un nombre propio. Mol en minúscula y CD en minúscula. Unidad y símbolo se deben escribir en minúsculas, a excepciones
de las que provienen del nombre propio, en los símbolos nada más, ¿ya? En las unidades sí sigue siendo en minúscula, ¿correcto? Ahora, a pesar de que yo ya tenga una unidad de medida para un sistema internacional de unidades, ¿listo? Hay errores a veces que se comete a nivel internacional. Más que errores hay dudas o ambigüedades. Por ejemplo, tú aquí trabajas en metros, pero no todos los países usan el metros para la longitud. Algunos usan los centímetros, algunos usan las pulgadas, ¿te das cuenta? Así que cuando hagamos un trabajo internacional, al tú trabajar en metros y él trabajar en pulgadas o centímetros, la información que compartimos tal vez puede quedar ambigua. O tal vez cuando tú trabajas una nueva cantidad física que tú has creado o tú has formado, en el otro país, en el otro continente, todavía o tal vez no saben de qué cantidad física estás hablando o qué cantidad física relaciona. Entonces, a veces las unidades, al ser distintas en cada país o cada continente, generan ambigüedades. Eso genera, eso genera que necesitemos una representación universal. Esa representación universal se llama dimensiones. A través de las dimensiones nosotros podemos representar cualquier cantidad física, ya sea fundamental o derivadas. Recuerda que las dimensiones es una representación universal de cada cantidad física. Las dimensiones representan cualidades de cada una de estas cantidades. Todo lo que sea longitud, por ejemplo, la altura de la pizarra, la altura de la puerta, el ancho del televisor o el ancho del monitor, son longitudes. Por lo tanto, todo lo que sea longitud se representa con una L mayúscula. Si hablamos de masa, M mayúscula. Si hablamos de tiempo, T mayúscula. Si hablo de intensidad de corriente eléctrica, entonces lo representamos con una I mayúscula. Y si hablo de temperatura termodinámica, lo represento con este símbolo. ¿Qué símbolo es, chicos? ¿Qué símbolo es ese? A ver, coméntame. ¿Qué símbolo es este? Este símbolo es el teta, una letra griega, teta, pero no cualquier teta, es un teta mayúscula. El teta que tú estás acostumbrado a usar y a ver es el teta minúscula, chicos. Este teta es el que se usa en geometría y trigonometría. Muy buenas tardes, chicos. A los que están ingresando, se están incorporando. Listo, entonces no te olvides por favor que la temperatura se mide en teta mayúscula, dimensiones teta mayúscula, pero se suele usar también el teta minúscula, porque a veces el formato o estilo de letra no te permite usar el mayúscula, ¿correcto? Se puede decir que son equivalentes. Cantidad de sustancia, N mayúscula, intensidad luminosa, J mayúscula. Ya tenemos las 7 magnitudes fundamentales, y con estas 7 debemos generar las demás, llamadas derivadas. Pero para encontrar las derivadas, chicos, necesitamos primero un sistema para operarlas. ¿Sí o no? Yo no puedo operar de la nada. Yo no puedo decir, ¿cuánto es L más L? ¿Cuánto es L por L? ¿Cuánto es L por M sobre T? No sé. No hay un sistema de operación todavía. Recuerda que tú tienes un sistema de operaciones para números y variables, pero no para dimensiones. Entonces, el área de la física que estudia las dimensiones y la relación de las magnitudes fundamentales y las derivadas se llama justo el análisis dimensional. Dentro del análisis dimensional nosotros estudiamos las dimensiones de las cantidades físicas, estudiamos la relación entre las fundamentales y las derivadas. No solamente eso, sino que el análisis dimensional sirve también para poder comprobar si una ecuación está correctamente escrita. Nos sirve para poder comprobar si una ecuación es homogénea, ¿correcto? Ahora, para lograr eso, primero necesito una notación. Importante una notación para operar algo. Por ejemplo, si yo tengo este símbolo, tú sabes qué operación vamos a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Si tenemos este símbolo, tú sabes que debes sumar. Si tengo este símbolo, sabes que vas a restar. Si tengo este símbolo, lo más probable es que multipliquemos. Si tengo este símbolo, es una división. Si coloco este símbolo, es una raíz cuadrada, una raíz cúbica, y así sucesivamente. Coloco dos barras, tú sabes que es el valor absoluto. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos variedad de símbolos que representan operaciones. Lo mismo va a ocurrir aquí.
Para representar una operación de dimensiones, la representación que se va a usar son los corchetes. Cuando tenga yo una cantidad entre corchetes, esto se lee dimensión de x. Corchete de x es igual a la dimensión de x. Entonces, ¿qué operación es esta? Cuando yo coloco la cantidad de x entre corchetes, lo que estoy tratando de hacer es calcular las dimensiones que tiene x. ¿Qué dimensiones tendrá x, profesor? Bueno, las únicas dimensiones posibles son estas 7. Entonces, x podrá depender de L, de M, de T, de I, de teta mayúscula, de N, de J. Es decir, x puede depender de las 7 magnitudes fundamentales, de las 7 dimensiones fundamentales. Normalmente se usa L, M y T. Es decir, la gran mayoría de datos o de términos o cantidades físicas que nosotros vamos a ver dependen de estas 3, longitud, masa y tiempo. Pero la dependencia no es directa, la dependencia no es lineal, sino que la dependencia va a depender de un exponente. ¿Listo? Es en base a un exponente. Y ahí comienzan los problemas. Tú debes encontrar ese exponente. Debes saber cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. Por ahora sabemos que A, B y C son números, ya sean enteros o fraccionarios. Son números. Pero ¿cómo calculo esos números, profesor? ¿Cómo lo hago? Entonces, para poder calcular esos números necesitamos operar dimensiones. Y las operaciones entre dimensiones no es las mismas operaciones que tú tienes en aritmética con los números y con las variables. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es 2 más 3? ¿Cuánto es 2 más 3, chicos? 2 más 3 es sencillo, pues, ¿no? 5, profesor. 2 más 3 es 5. Si yo resto 5 menos 1, ¿cuánto es? 4, profesor. Entonces, tú lo has trabajado. Tienes tus propiedades de sumas y restas. Pero dime, ¿qué pasaría si tengo A más A? O bueno, A más 2A. Profe, según el álgebra, A más 2A es 3A. ¿Cierto? Sumas la parte entera y con un valor constante, que es A. ¿Te das cuenta? Pero dime si estuviéramos en un sistema dimensional. Si yo estuviese en un sistema dimensional, dime, ¿cuánto sería L más L? A ver, respóndeme. Leo tus respuestas. ¿Cuánto sería L más L? A ver, ¿alguien? ¡2! ¿L más L 2? Ah, disculpa. 2L. Ah, Andreta me dice, Josefina, claro, profesor, L más L es 2L, ¿cierto? Soy un trome en la matemática, ¿sí o no? Pero yo te digo que eso está mal. L más L no es 2L. L cuadrado. Pues, otra cosita, ¿no? Otra cosita. Tampoco. Tampoco es L cuadrado, Nicole. Luego me dice, profe, solamente sale L. Efectivamente, la respuesta es L. ¿Y tú sabes por qué? Porque estamos en un sistema de dimensiones, un sistema dimensional. Y en un sistema dimensional, el L, ¿qué cosa es? El L es longitud. El otro L sigue siendo longitud. Yo te pregunto, si sumo longitud más longitud, ¿qué me saldrá? Si yo sumo una longitud a otra longitud, ¿qué me sale? Me sale longitud, pues. Claro, ahí está. Por ese motivo, L más L te sale L. ¿Correcto? Entonces, quiero decirte que las propiedades que tú conoces de aritmética o de álgebra no necesariamente son iguales en el sistema dimensional. Por ahora sabemos que las sumas y las restas no son iguales. Esto no son iguales. Pero el producto, sí. El producto, sí, mira. ¿Qué pasaría si tengo L por L? Ya, lúcete, por favor, hazte famoso. L por L. ¿Cuánto sería L por L? L, no. Aquí sí es L cuadrado. Es decir, para las potencias, para el producto, para el cociente, se cumplen las propiedades que tú conoces de aritmética y de álgebra. ¿Correcto? Ahí sí se cumple.
Pero para las sumas y restas, no. Para las sumas y restas, no. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende esa parte? Listo, excelente. Listo. Entonces ya definí esas por lo menos propiedades pequeñas. Vamos a definir otras propiedades. Propiedades para las operaciones. Primera propiedad. Dimensión de un número. Un número es una cantidad que no tiene dimensiones. Es una cantidad adimensional. Una cantidad que no tiene dimensiones. Y si no tiene dimensiones, ¿cómo represento el corchete o las dimensiones de un número? La represento con el número 1. ¿Correcto? Primera propiedad. Siempre que un número esté entre corchetes, será 1. En simples palabras, chao, se va, se elimina, desaparece. Ahora, si tengo dimensiones del producto x por y, dimensiones del producto x por y, como se cumplen las propiedades del producto y del cociente en el tema sistema dimensional, entonces yo puedo separar las cantidades. Dimensiones del producto es las dimensiones de x por las dimensiones de y. Lo separo nada más. Si se cumple eso para el producto, para el cociente también se cumple lo mismo. Ahí está. Dimensiones de x entre dimensiones de y. ¿Correcto? Listo. Profesor, ¿y si tuviésemos un producto de un número con una cantidad? Ah, bueno, número con cantidad, al separarse, dime, este C sería un número. Al ser un número, se van, ¿no? Se elimina, chao, desaparece. Solamente me queda X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en varios problemas. Eliminar el número. Elimina el número, siempre y cuando esté entre corchetes. Siempre y cuando esté entre corchetes. ¿Correcto? Luego tenemos las dimensiones de x a la n. Como n es un número y no es afectado por los corchetes, el n sale. El n salió. De tal manera que nos quedaría dimensiones de x elevado a la n. Listo. Entonces, esas son las propiedades que nosotros debemos usar en los problemillas. Algo adicional, mira. Tú sabes que este n es un exponente y debes recordar algo. Un exponente, escúchame bien, ¿no? Un exponente siempre tiene igual dimensión a 1. Los exponentes son números, por lo tanto su dimensión es 1. ¿Listo? A ver, Yasset tiene una pregunta. Profesor, ¿por qué se elimina C? A ver, mira, observa. Dime, si yo tengo el producto de C por X y aplico esta propiedad, puedo separar, ¿no? Y me quedaría dimensiones de C por dimensiones de X. Consulta. Si C es un número, dime, las dimensiones de C, ¿cuánto saldría, Yasset? Muy bien, saldría 1. ¿Te das cuenta por qué se elimina o por qué se va? Ahora sí nos queda claro, chicos. Ah, dime, en la última, ¿el exponente es un número? Sí, pero dime, ¿este exponente está afectado por los corchetes? ¿Cierto? Ya, para que nos quede más claro, porque tal vez no lo vemos. Aplico la misma propiedad. ¿Qué significa x a la n, chicos? Es x multiplicado ¿cuántas veces? N veces. Entonces me quedaría algo así, ¿no? Corchete de x por x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces x? N veces. Dime, si yo separo con la propiedad de producto, ¿no me quedaría dimensiones de x por dimensiones de x por dimensiones de x por dimensiones de x? ¿Cuántas veces x? ¿Cuántas veces dimensiones de x? N veces. Y eso no significaría dimensiones de x elevado a la n. Ahí está la demostración, chicos. ¿Te das cuenta?
Entonces, las propiedades que tenemos inicialmente nos ayudan a poder demostrar las que están más abajo también. ¿Listo? Y de esa manera ya tenemos las propiedades que nosotros vamos a usar para poder operar dimensiones. ¿Correcto? A esto le podemos agregar una más, que es el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Que todos los términos de una ecuación de la física tienen las mismas dimensiones. Todos los términos de una ecuación tienen las mismas dimensiones. A ver, agarremos una ecuación. A ver, yo me acuerdo del tema MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos esta ecuación. Ecuación para encontrar la velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Cuántos términos tiene esa ecuación? 1, 2, 3. Tres términos. Los términos están separados por signos iguales o signos más o menos. ¿Correcto? Ya está. Según el principio de homogeneidad, si esta ecuación es correcta, los tres términos deben tener las mismas dimensiones. Deben tener las mismas dimensiones. La dimensión de la velocidad inicial es igual a dimensión de la velocidad final igual a dimensión de la aceleración por el tiempo. Principio de homogeneidad. Y ahí comienza tu operación, ¿no? Comparando dimensiones, igualando, ya sea el primero con el segundo con el tercero, o el primero con el tercero. Ahí comienza tu operación. Ahora, si las dimensiones son iguales, también podemos decir que sus unidades también lo son. También podemos decir que tienen las mismas unidades. ¿Correcto, chicos? Entonces, con el tema de notación de dimensiones, las propiedades y el principio de homogeneidad, ya estamos listos y preparados para calcular las dimensiones de las cantidades físicas derivadas. Dimensiones de las cantidades físicas derivadas. ¿Cuántas son en total? No lo sé. Incontables, son muchas. Pero nosotros vamos a ver el día de hoy las más usadas, las más comunes, las clásicas que tú vas a ver por ahí. Recuerda que esta tablita o este cuadro o esta información es algo que tú debes acordarte acá, de memoria. Debes conocerlo de memoria. Si yo quiero las dimensiones del área, tú debes saber que es L cuadrado. Dimensiones del volumen, L cubo. Dimensiones de la velocidad, L por T a la menos 1. Dimensiones de la aceleración, L por T a la menos 2. Dimensiones de la fuerza, M por L por T a la menos 2. Si hablo yo de presión, M, L a la menos 1, T a la menos 2. Si hablo de trabajo, M, L cuadrado, T a la menos 2. Si considero densidad, M, L a la menos 3. Y último, la energía. M, L cuadrado, T a la menos 2. Todos estos valores tú los tienes que saber casi de memoria, prácticamente de memoria. Tú los tienes que conocer. Obviamente que con la práctica y a lo largo del siglo, a lo largo de las clases, tú vas a usar estas cantidades, ¿no? Y te vas a acordar cómo calcular cada una de ellas. ¿Correcto? Ahora, para terminar este tema de análisis dimensional, quiero que notes algo. Observas y notas que aquí yo tengo dos cantidades físicas que tienen las mismas dimensiones, ¿sí o no? ¿Quiénes son? El trabajo y la energía. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que el trabajo y la energía son dos cantidades físicas diferentes. ¿Ah? Escucha bien, ¿ah? Trabajo y energía son dos cantidades diferentes. Cada uno tiene su propio concepto. Pero a pesar de que sean diferentes, sus dimensiones, ¿cómo son? Sus dimensiones, ¿cómo son? Son iguales. Las dimensiones son iguales. No solamente el trabajo con la energía, sino que también con el calor y también el torque. Entonces, trabajo, energía y calor y torque son cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones. Y con eso hemos terminado la teoría del análisis dimensional. ¿Ahí acabó todo? No. Te he dicho que esto es amplio, así que falta mucho más. El siguiente tema que debemos ver es el análisis vectorial. Análisis vectorial. Uf,
salió la luz. Te comentaré que estoy acostado en una ventana y hace mucho calor. A ver, análisis vectorial. ¿Qué estudia el análisis vectorial, chicos? A ver, ¿qué estudia el análisis vectorial? El análisis vectorial, chicos, estudian los vectores. Las cantidades físicas vectoriales también, ¿no? Entonces, debo definir lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Claro, los vectores. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta con dirección. Es un segmento de recta dirigido, con orientación. En simples palabras, chicos, un vector es una flecha. Así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Un vector es una flecha, ¿correcto? Esta flecha, este vector, tiene elementos. Y ahí hay un poco de ambigüedad. Porque dependiendo del autor, se consideran 2, 3 o 5 elementos. Algunos autores consideran que un vector tiene 5. Es decir, necesito los 5 elementos para saber lo que es un vector. Otro dice, solamente necesitamos 3. Con 3 definimos lo que es un vector. Algunos dicen, basta con 2. Con 2 ya sabemos que es un vector. Entonces es un poco ambiguo. Pero indiferente a ello, debes saber que para poder representar un vector hace falta solamente dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos que priman? Aunque son los más importantes. Una de ellas, la magnitud. Una de ellas es la magnitud. Otra, la dirección. Estos son los dos elementos que representan a un vector. Magnitud y dirección. ¿Correcto? Profe, ¿y qué es la magnitud? También conocida como módulo. La magnitud o módulo es el tamaño del vector. ¿Qué tamaño tiene nuestro vector? Si es pequeño, es grande, no lo sé. ¿Qué tamaño tendrá? Eso es a través del módulo o la magnitud. Tamaño del vector. La dirección, ¿qué cosa es, profesor? La dirección es la orientación. La dirección viene a ser la inclinación que tiene. Pero ten cuidado, ¿eh? Esta inclinación, este ángulo no es cualquiera. Este ángulo debe ser un ángulo en posición normal. ¿Correcto? Ángulo en posición normal. ¿Y te acuerdas qué es un ángulo en posición normal? Es un ángulo que se mide respecto al eje X positivo y en sentido antihorario. Y en sentido antihorario. ¿Correcto, chicos? Ese es un ángulo en posición normal. Me imagino que en el curso de trigonometría también lo vas a ver. ¿Ya has llevado trigonometría, chicos? En trigonometría también lo deben ver. Ángulo en posición normal. ¿Correcto? Ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario. No, recuerda que los ángulos en posición normal, siempre se miden desde este eje X. Siempre se mide respecto a ese eje X horizontal, pero desde la derecha en sentido antihorario, siempre. ¿Correcto? Entonces, conociendo estos elementos, nosotros vamos a empezar a operar vectores. ¿Qué tipo de operaciones se tienen entre vectores? Tenemos la operación suma. Tenemos la operación resta. Tenemos la operación multiplicación. ¿Tendremos la división? No, no existe división de vectores. ¿Correcto? No existe división de vectores. Solamente suma, resta y multiplicación. ¿Cómo se obtiene la suma o cómo se representa? La suma es A más B. A más B, suma de dos vectores. La resta o diferencia es A menos B. Y la multiplicación, aquí sí debemos recordar algo. Existen dos tipos de multiplicaciones. La multiplicación punto, que se llama multiplicación escalar. Y la multiplicación aspa, que es la multiplicación vectorial. Mira, todo eso involucra a los vectores.
¿Nosotros vamos a hacer multiplicaciones? No, menos mal que no. Ya lo vas a ver más adelante cuando ingreses a la universidad y tengas tu primer año de cursos generales. Ahí te van a enseñar multiplicación de vectores. Nosotros vamos a hacer la suma y la diferencia de vectores. Solamente eso. Ahora, para poder sumar o restar vectores, debemos tener métodos. Debemos tener reglas. ¿Cuántos métodos vamos a ver nosotros el día de hoy? Vamos a ver tres métodos. Tres métodos. Los dos primeros son métodos geométricos y el tercero es un método analítico. ¿Correcto? Tenemos aquí el primer método. Método o regla del paralelogramo. Método del paralelogramo. Este método se usa para dos vectores, chicos. ¿Puedo usar para tres? No. Se usan para dos nada más. Siempre y cuando estos dos vectores nazcan de un mismo punto. Cuando estos dos vectores nacen de un mismo punto, se puede aplicar el método del paralelogramo. ¿Listo? Observa. Acá tenemos dos vectores que nacen del mismo punto común, origen común. El método dice o trata de trazar rectas paralelas a cada vector. Vector A, su recta paralela. Vector B, su recta paralela. ¿Correcto? Al trazar rectas paralelas, mira, observa. Hemos formado un paralelogramo. En un paralelogramo se tienen dos diagonales. La diagonal que nace del origen común en dirección opuesta, mira, hasta el vértice opuesto. Esta viene a ser una diagonal. Esta diagonal principal representa la suma de vectores. A la suma de vectores también se le conoce como resultante. A la suma de vectores también se le conoce como resultante. Ahora, gráficamente, tú ya sabes calcular la resultante. Tú sabes que es esa flecha. Esa es la resultante. Pero muchas veces en los problemas no te van a pedir la gráfica. Te van a pedir el valor, la magnitud. Entonces, ¿cuánto sería el módulo, la magnitud de esa resultante? Entonces, el módulo lo vas a calcular aplicando la siguiente formulilla. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. ¿Listo? Multiplicado por el coseno del ángulo. Ahí está. De esta manera tú calculas la resultante, ¿correcto? Módulo de la resultante para ser más exactos. Pero eso es con la diagonal principal. También tendremos otra diagonal, la secundaria. Si la principal es la suma, la diagonal secundaria será la diferencia. La diferencia. Gráficamente tú ya sabes graficarlo. ¿Listo? Pero ¿cuánto será el módulo? ¿Cuánto será el valor? La magnitud. La magnitud de la diferencia es muy parecida a la resultante. El único cambio es el signo, mira. Aquí arriba es signo más, pero aquí abajo es signo menos. Es la gran diferencia. ¿Correcto? Entonces, tú ya sabes cómo calcular la magnitud de la resultante y la magnitud de la diferencia, chicos. Ya tenemos esos dos. ¿Correcto? Ya tenemos esos dos. Ahora te consulto algo. El otro método, ¿lo conoces? Método del polígono. Coméntame, por favor, si reconoces el método del polígono. ¿Te acuerdas del método del polígono? El método del polígono, chicos, no lo reconoce, dicen por ahí, no hay problema. Alejandro dice sí, y sí. Viviana también dice sí, excelente. No hay problema, si no te acuerdas, no lo reconoces, igual lo vamos a ver el día de hoy. Si el método del paralelogramo se usan para dos, el método de polígono se usan para más de dos. 3, 4, 5, 6, 7, muchos vectores. ¿Listo? Este método consiste en dibujar, graficar todos los vectores
de manera consecutiva. Debes graficar todos los vectores de forma consecutiva, uno tras otro, uno tras otro, ¿correcto? Entonces acá tenemos el vector A, el vector B, vector C, vector D, los cuatro de manera consecutiva. Una vez identificado quiénes son los consecutivos, identificas el punto inicial, punto de inicio. Identificas el punto final. Ahí está. Punto inicial, punto final. De tal manera que desde el punto inicial hasta el punto final trazas el vector resultante, el vector suma. Entonces el vector resultante sería la unión del punto inicial con el punto final. ¿Correcto? Ahí está. Esa es la resultante. Pero también te debo mencionar un caso particular. Caso particular. A ver, caso particular. Observarás, tienes el vector A, vector B, vector C, vector D de manera consecutiva. Y a estos cuatro le agrego un vector más. Mira, el vector E, que también será consecutivo. Mira, tenemos A, B, C, D y E de forma consecutiva. De tal manera que quiero que notes que el punto de inicio y el punto final, ¿cómo son? Son iguales. Es el mismo, profe. Si el punto inicial y el punto, si el punto inicial y el punto final es el mismo, ¿qué podemos decir nosotros? Que la suma de vectores, ¿cuánto sale? Cero. ¿Eso qué significa? Que la resultante es igual a cero. Y ahí está lo importante de la clase del día de hoy. Porque si yo tengo varios vectores que forman una figura cerrada con los vectores consecutivos, la resultante es cero. ¿Y qué significa que la resultante sea cero? Significa que nosotros podemos eliminar esos vectores. Nosotros podemos eliminar. Es decir, si la resultante vale cero, estos 5 vectores, ¡fua!, desaparecen. Chao. ¿Listo? Ya no tendremos esos 5. Se van reduciendo poco a poco, hasta que te quede lo que te pido. ¿Correcto, chicos? Tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? Este caso particular es sumamente importante. Entonces, con eso ya tenemos dos métodos, mira. Método del paralelogramo y el método del polígono. Ahora, ¿qué nos faltaría? El tercer método, que es un método un poco más analítico. El tercer método es el siguiente. Descomposición rectangular de un vector. Vamos a descomponer un vector. Profe, ¿yo cómo descompongo un vector? Mira, observa. Para poder descomponer un vector de manera rectangular, debo representar al vector en un sistema de coordenadas. Creo que la gran mayoría conoce el sistema de coordenadas X, Y. Dentro de este sistema de coordenadas, voy a graficar a mi vector A. Ahí está mi vector A. Este vector A tiene módulo, que es la magnitud, y tiene dirección, tiene un ángulo. Correcto. Para descomponer, lo que tenemos que hacer es trazar rectas horizontales y verticales en el punto final del vector. Aquí vertical, para generar un punto de intersección con el eje X. Y luego una recta horizontal para generar un punto de intersección con el eje Y. Respecto a esos puntos de intersección y el punto de origen del vector, voy a formar las componentes del vector A. ¿Listo? Desde el punto inicial hasta esos puntos de intersección. Hemos formado dos componentes. Una componente horizontal a sub X y una componente vertical a sub Y. Ahora, ¿qué debo hacer? Calcular sus valores. Pues. Gráficamente ya sé las componentes, pero sus valores no lo sé. Para calcular el valor de estas dos componentes, hacemos uso de tus conocimientos en el curso de trigonometría. Coméntame, ¿te gusta trigonometría? ¿Les gusta trigonometría? ¿Sí o no? Es interesante. Algunos dicen no, algunos dicen sí, yes, dice. Indiferente si te guste o no te guste, o te parece interesante o no te parece interesante, es un tema que estás obligado a aprender. ¿Sí? Estás obligado a aprender.
¿Listo? Obviamente en el curso de física no te voy a pedir mucho nivel en el curso de trigonometría, sino lo básico. Por ejemplo, dentro de lo básico está lo siguiente. Si este es un triángulo rectángulo, si yo conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿puedes conocer los dos catetos, sí o no? Clásico en trigonometría. Calcular los dos catetos en función de la hipotenusa y el ángulo, ¿sí o no? Clásico de clásicos. Entonces diremos, para calcular esos dos catetos tú aplicas lo que quiero sobre lo que tengo, clásico de trigonometría. Yo sé que muchos no lo han aprendido así, o tal vez no te acuerdas ese método. Vamos a aplicar mi método, ¿te parece? Para que te acuerdes, como no hay mucha complejidad, te vas a acordar de esta manera. Observa, si yo quisiera calcular esta componente, la componente horizontal, o mejor dicho, la componente que está más cerca del ángulo, cuando es la componente más cercana al ángulo, chicos, para la componente más cercana, ¿listo? Tú vas a usar el coseno. ¿Y por qué el coseno? Porque esta componente está al costadito. Cuando la componente está al costadito, ¿qué razón trigonométrica usaremos? Coseno. Entonces, la componente más cercana sería A coseno de teta. Y de esa manera ya has calculado la magnitud. Pero a esto le tengo que agregar el signo, la dirección. ¿Qué signo le corresponderá? Si esa componente se va hacia la derecha, positivo. Si va hacia la izquierda, negativo. ¿Te das cuenta? Derecha positivo, izquierda negativo. En esta oportunidad es positivo. Y con eso ya hemos encontrado la primera componente. Lo mismo para la segunda componente, la componente vertical. Y creo que aquí es por descarte, pues, ¿no? Si la primera componente es a coseno, la segunda componente obligatoriamente debe ser aseno. Obligatoriamente, chicos, ¿ya? No lo dudes. Obligatoriamente sería aseno. Solamente me faltaría agregar el signo. ¿Qué signo le corresponde? Bueno, si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. En esta oportunidad será positivo. Y de esa forma ya tenemos dos componentes. Componente horizontal y componente vertical, chicos. Profe, ¿y qué hago con esas dos componentes? Ah, mira. Una vez que tengas esas dos componentes, ya podemos representar a nuestro vector. Una vez que tengas las dos componentes, ya puedes representar al vector. ¿Qué tipo de representación nosotros vamos a usar? Observa. Nosotros vamos a representar a los vectores como un par ordenado. ¿Listo? Un par ordenado. Recuerda que el primer valor representa el eje X y el segundo valor el eje Y. Las abscisas y las ordenadas. ¿Correcto? Pues esta es la representación que nosotros vamos a usar para los vectores. Para que nos quede un poco más claro, ¿qué te parece si usamos un ejemplo? A ver, ejemplo. Si yo tengo un vector A igual a menos 4 punto y coma 3. Ahí está. Tenemos las dos componentes, ¿no? Componente horizontal y componente vertical. ¿Correcto? Ya está. Ese es mi vector A. Ahora, una vez que tenga esta representación, nosotros ya podemos calcular la magnitud y la dirección. Sus dos elementos, ¿no? Los elementos más importantes. ¿Qué es la magnitud? El módulo, el tamaño. ¿Cómo calculo el tamaño del módulo? Aplicando Pitágoras. El módulo de A es igual a menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si tú aplicas Pitágoras, dime, ¿cuánto me saldría? A ver, coméntame. Si aplicamos Pitágoras, ¿cuánto me sale? A ver, ¿alguien por ahí? Ayúdame. Necesito tu ayuda. ¿Cuánto me saldría? 5, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Me sale 5. El módulo del vector A sería 5. Ya hemos encontrado uno de sus elementos. Me falta el segundo, la dirección. Para calcular el segundo elemento, ahí comienzan los problemas. Porque según la teoría, yo debo usar esto. Tangente. Y no solamente eso, sino como yo quiero el ángulo, debo sacar la tangente a la menos 1. ¿Qué es tangente a la menos 1? ¿A qué es igual tangente a la menos 1, chicos? A ver, comenta. La cotangente. A ver qué dicen los demás. Seno entre coseno.
cotangente, me dicen por ahí. ¿Me creerás que no es así? Muchos están pensando que tangente a la menos uno es uno sobre tangente, es decir, cotangente, ¿cierto? Y no es así. Leerás aquí abajito que la tangente a la menos uno es la función tangente inversa. ¿Qué es eso, profe? Recién comienzo y ya comenzamos así. Tangente inversa representa la función inversa, dile. La función inversa. Profe, ¿qué es la función inversa? Bueno, para una tangente, la función inversa se llama arco tangente. Profe, me está asustando más. Por ese motivo yo no voy a usar esto. Esto tú lo vas a ver en trigonometría. Arco tangente son uno de los temas, uno de los últimos temas que se ve. Así que esta teoría es muy pesada. Es la formal, es la formal que se debe usar, pero nosotros no vamos a hacer eso. Como sé que no te gusta trigonometría y todavía no has llegado al tema de arco tangente, y para calcular arco tangente muchas veces se usan calculadoras, así que lo obviamos. ¿Te parece? Obviamos esto. Profesor, entonces, ¿cómo voy a calcular la dirección, pues? Si no voy a usar esta teoría, ¿qué voy a hacer? Vas a usar mi método. ¿Qué método vas a usar? El método gráfico. Vas a graficar el vector. Recuerda que tu vector está acá, mira. Menos 4,3. ¿Qué significa el 4 negativo? Significa una componente que va hacia la izquierda. Una componente 4 que va hacia la izquierda, por eso es negativo. El segundo valor es 3, profe. 3 positivo. ¿Qué significa 3 positivo? Un valor que vale 3, pero hacia arriba. Una componente de 3, pero hacia arriba. De esta manera, nosotros hemos formado el vector A. ¿Y cuánto vale el vector A? Vale 5. Una consultita. ¿Este triangulito no se te parece conocido? ¿No se te hace similar, conocido? ¿No te acuerdas de algo? ¿Qué tipo de triángulo es? 3, 4 y 5. Un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, dime, ¿qué ángulo es el que está aquí? ¿Qué ángulo será ese? Un triángulo de 37, 53, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Excelente, muy bien. Gracias. Entonces sería 37. Y dime, ¿ese 37 será mi dirección? ¿Qué dices tú? Dime un sí o un no nada más. ¿Será mi dirección? ¿Sí o no? Sí. Yacet dice no. Alejandro dice sí. Ani dice sí. Te comento que este 37 no es tu dirección. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que la dirección es un ángulo en posición normal. Y esto no es un ángulo en posición normal. ¿Cierto? Profesor, entonces para la dirección, ¿qué debo hacer? Bueno, trazas el eje X positivo y formas un ángulo en posición normal. Este ángulo teta sería tu dirección. Dime, ¿cuánto valdría la dirección para este problema? Bueno, para este caso. A ver, ¿cuánto sería? A ver, saca la calculadora, a ver. 143. Muy bien. La dirección sería 143. Y con eso hemos encontrado el módulo y la dirección. Magnitud y la dirección. ¿Correcto, chicos? Y de esa manera se usa el método de descomposición rectangular. Y con eso hemos terminado el tema de análisis vectorial. No es todo, falta todavía. El último tema del día de hoy, cinemática. Dime, ¿qué estudia la cinemática? A ver, coméntame. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento. Creo que todos coincidimos, ¿no? La cinemática estudia el movimiento. Cinemática estudia el movimiento, profesor. No hay duda de eso. Claro, el movimiento. El movimiento de los cuerpos. Efectivamente. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero ten cuidado. La dinámica también estudia movimiento.
El tema de trabajo, energía, cantidad de movimiento, también estudia movimiento. Es decir, la mecánica clásica estudia el movimiento, es la base de su estudio. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre cinemática, dinámica, energía, trabajo? Es el punto de vista. ¿Listo? La cinemática estudia el movimiento, pero sin importarme las causas que lo generan, no me importan esas. Solamente me importa la descripción del movimiento, las características del movimiento. ¿Listo? Como menciona por ahí Yasset, los elementos involucrados, como la trayectoria, el tiempo transcurrido, la velocidad, aceleración, desplazamiento, posiciones. Entonces, describes el movimiento. Entonces, la cinemática estudia eso, ¿no? El movimiento del cuerpo a través de sus elementos. En cambio, la dinámica estudia el movimiento a través de las causas. Y tú sabes que la causa principal de todo movimiento es una fuerza. Por eso en el tema de dinámica estudiamos fuerzas. Aquí no. Aquí solamente estudiamos movimiento a partir de las características. Profesor, pero ¿qué es movimiento? ¿Qué es un movimiento, chicos? Un movimiento es un cambio de posición. Para decir que un cuerpo se mueva es porque su posición ha cambiado. Pero recuerda algo, el movimiento es relativo, porque poder medir movimientos, debo tener un sistema de referencia. ¿Listo? Un cuerpo se mueve respecto a alguien, respecto a un sistema de referencia. Para que más o menos nos entendamos. Consulta. Si tú eres el sistema de referencia, tú que estás al otro lado de la pantalla, eres el sistema de referencia. Respecto a ustedes, yo me muevo. Respecto a ustedes, yo cambio de posición. Dime, ¿sí o no? Alejandro dice sí, Yacet dice sí, Ani dice que no. Alejandro, tú estás sentado en tu silla. Yo estoy sentado en mi silla. Dime, ¿la separación entre nosotros cambiará? Porque si cambia de posición mi cuerpo respecto a ti, cambiará también. Cambiará la de separación. ¿Te das cuenta que no cambia, no? Entonces, respecto a ustedes, yo no me muevo, porque no cambio de posición. Sigo estando en el mismo lugar respecto a ustedes. ¿Correcto? En cambio, si le preguntamos a una persona que está fuera del planeta, está fuera, está en un satélite, está en Namekusei, para esa persona que está fuera del planeta, ¿yo me muevo? ¿Tú qué crees? Para esa persona que está fuera del planeta, ¿yo me moveré? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí, no. No, dice Robert. Dicen sí los demás. Sí me muevo, chicos. Porque esa persona que está viendo, esa persona está viendo que yo me estoy moviendo y me estoy alejando de él debido al planeta. Recuerda que el planeta se mueve con dos movimientos, el de traslación y el de rotación, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Efectivamente, Nicole, por la rotación y también la traslación. Entonces, respecto a esa persona que está fuera del planeta, yo me muevo. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Dependiendo del sistema de referencia, podemos decir que un cuerpo se mueve o no se mueve. ¿Listo? Así que, profesor, si yo voy a analizar el movimiento de un objeto, ¿estoy en la obligación de determinar, definir nuestro sistema de referencia? Sí. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Definir lo que es un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia en simples palabras? Lugar en el espacio donde se genera el estudio del movimiento. Ese es el sistema de referencia. Lugar en el espacio donde se genera el estudio del movimiento. Para poder estudiar este movimiento, mi sistema de referencia debe tener tres cosas. Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas más usado es el sistema X, Y y Z. El sistema de coordenadas que tú conoces. Segundo elemento, debe haber un observador. Este observador es el chismoso. Este observador es el que me indica dónde está el cuerpo, qué está pasando. Él es el que me va a dar la información.
Él es el que te dice el problema, pues. Cuando tú lees un problema, ¿quién lo ha planteado? Él, el observador. Él te está dando la información. Cuando tú dices, o cuando tú lees el problema y te dice, un cuerpo se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo, ¿quién te lo ha dado? ¿Quién te ha dado esa información? El observador. Él. Él te da esa información. Y obviamente es muy importante el tiempo que transcurre para un movimiento. Por ese motivo es importante un cronómetro. Un cronómetro o el tiempo. Tiempo transcurrido. ¿Correcto, chicos? Por lo tanto, nuestro sistema de referencia tiene sistema de coordenadas, tiene el observador y tiene el factor tiempo. Dentro de este sistema de referencia, nosotros vamos a estudiar el movimiento de un objeto. Y para poder estudiar el movimiento de un objeto, primero definimos la posición del cuerpo. Definimos el vector posición. El vector posición. ¿Está? Vector posición. ¿Listo? Entonces, digamos lo siguiente. Si el objeto se encuentra en este lugar, para definir dónde se encuentra el objeto, graficamos un vector posición. ¿Qué es el vector posición? Es un vector que nos indican las coordenadas del punto donde se localiza el objeto. Entonces, estamos usando lo que hemos aprendido hace un momento. Entonces, para ubicar el lugar exacto donde está el cuerpo, usamos el vector posición. ¿Correcto? Ya está. Ahora, si ya tengo el vector posición, dime, ¿qué pasaría si este objeto, este cuerpo, empieza a moverse? Como lo notas por aquí, mira. Aquí tendremos, imaginemos una abejita, una palomita, imaginemos una mosquita. Esta mosca se moverá desde esta posición inicial, generando esta trayectoria, ¿listo? Hasta una posición final. ¿Listo? Entonces, el cuerpo se está moviendo desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, para definir dónde se encuentra el inicio, usamos un vector posición inicial. Y para definir dónde se encuentra el final, otro vector posición. Generándose así un cambio de posición. Y si existe un cambio de posición, existe movimiento. Existe movimiento, ¿correcto? Ahora, el movimiento que tiene el cuerpo es a través de una trayectoria curvilínea. Ahora, ¿qué tipo de trayectorias puede generar un movimiento? Aparte de la curvilínea, ¿qué otro tipo de movimiento se puede generar, chicos? Aparte de curvilínea, también estará la rectilínea. Entonces nosotros, la siguiente clase, vamos a profundizar esa parte. Vamos a ver movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. El día de hoy veremos uno nada más, llamado MRU. La siguiente clase veremos MRV, movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico de caída libre y el movimiento circular. Mira, todo eso vamos a ver la siguiente clase. Ya prepárate desde ahora. Desde ahora. Entonces, en esta oportunidad tenemos un movimiento curvilíneo. El cuerpo se ha movido o ha cambiado de posición. Posición inicial a la posición final. Entonces, cuando existe un cambio de posición, podemos decir que el cuerpo se ha desplazado. Se ha generado un desplazamiento. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? Restando las posiciones. Posición final menos posición inicial. Entonces el desplazamiento es igual a la variación de la posición. Variación de la posición. Ahí está. Desplazamiento, variación de la posición. ¿Correcto? Teniendo ya en cuenta el desplazamiento de un cuerpo, podemos definir otra cantidad física llamada velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Como la variación de la posición por unidad de tiempo. La velocidad es igual a variación de la posición por unidad de tiempo.
Si nos damos cuenta, esta velocidad que hemos encontrado es variación de R, variación de la posición entre variación de tiempo. Pero dime, ¿esta variación de posición no es tu desplazamiento? Claro. Por ese motivo, la velocidad también es igual al desplazamiento por unidad de tiempo. La velocidad es igual a desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Correcto, chicos? Y ahí comienza todo. Porque dependiendo la velocidad que tiene el cuerpo, se generan diversos tipos de movimientos, como el MRU, MRV, caída libre, parabólico, circular. Todos estos movimientos dependen de esta velocidad. Si esta velocidad se mantiene constante, cambia, su dirección cambia, su valor cambia. Entonces, dependiendo de la velocidad, generamos muchos tipos de movimientos. Uno de los más sencillos que debemos recordar es el movimiento MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento? Cambio de posición. ¿Qué significa rectilíneo? Que este cambio de posición es en línea recta. ¿Y por qué se llama uniforme, chicos? ¿Por qué este movimiento es uniforme? ¿Por qué se llama uniforme, chicos? ¿Por qué nuestro movimiento rectilíneo es uniforme? Por ser constante, ¿no? Nuestro movimiento es constante, es decir, la velocidad que tiene el cuerpo es constante. Es constante. Eso se traduce a lo siguiente. Cuando un movimiento es uniforme, si transcurre un tiempo t y recorre una distancia d, cuando vuelva a transcurrir el mismo tiempo, recorre la misma distancia. Y así sucesivamente. A tiempos iguales, distancias iguales. De tal manera que cuando recorre, o mejor dicho, transcurre un tiempo de 2t, ¿cuánto será la distancia recorrida? Será 2t. El tiempo y la distancia son proporcionales. A tiempos iguales, distancias iguales. A tiempos iguales, distancias iguales. ¿Listo? Entonces, para un para un MRU, la característica principal es la velocidad. La velocidad es constante. Y con ese criterio, con esa base, vamos a empezar a estudiar el movimiento MRU. ¿Listo? Pero para poder estudiar el MRU, chicos, tenemos dos formas de hacerlo. De forma escalar y de forma vectorial. Imagino que tú ya en su momento has hecho de la manera escalar. Y seguramente has hecho este triangulito. ¿Cierto? Coméntame, por favor. ¿Han trabajado o han visto este triangulito antes? Sí, ¿cierto? Efectivamente. Sí. Y este triangulito es el método de escalar realmente. Este es el método de escalar. Donde se va a cumplir que la distancia es igual a rapidez por tiempo. E imagino que muchos de ustedes han trabajado con algunas mnemotecnias para recordar esta fórmula. Algunos dicen, Dios ve todo. A otros por ahí he escuchado, Diego vete, ¿no? Con desprecio así, enojada. Diego vete. Diego vete. O tal vez un poco más romántico, ¿no? Un poco más romántico. Podemos decir, deseo verte. ¿Te das cuenta? Entonces son mnemotecnias que nos ayudan a recordar esta fórmula, que es la fórmula escalar del MR. ¿Correcto? Pero nosotros no vamos a trabajar esto. No vamos a profundizar más de lo que ya sabes. Nosotros vamos a ver otro método, el método vectorial. Y para poder analizar el método vectorial, debo definir la ecuación de movimiento. Debo definir la posición del cuerpo. Posición final, obviamente, ¿no? Entonces, el estudio del MRU a través de los vectores es con esta ecuación, donde decimos que la posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo transcurrido. Date cuenta que el tiempo transcurrido es t menos t sub 0. Y alguno dirá, profe, ¿qué será el tiempo t sub 0?
Para que me entiendas qué es el T sub 0, imagínate que estás en una carrera o va a iniciar una carrera. Imagínate que va a iniciar una carrera. Entonces todos están aquí en línea recta, están arrodillados porque va a comenzar la carrera y estás esperando solamente el disparo o el silbato. Pero tú en ese momento estás distraído. No sé qué estás pensando, ¿no? ¿Qué vas a hacer más rato? Si vas a ir el fin de semana a la playa, no lo sé. ¿Listo? Entonces suena el silbato, todos salen a correr, menos tú, porque estabas distraído. Después de 3 segundos, te percatas, oye, la carrera. Y después de 3 segundos, recién inicias tu movimiento. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo inicial para tu recorrido es 3 segundos, porque después de 3 segundos, recién comenzaste a moverte. ¿Correcto? En esos casos se podría aplicar ese T sub 0. En la gran mayoría de casos, chicos, el tiempo inicial de tu movimiento, ¿cuánto es? Es 0. Y al ser 0, mira cómo me queda mi ecuación. Me quedaría que la posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Nada más. Y esta va a ser la base para nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué puedo hacer con esta ecuación? Generar gráficas. A partir de esta ecuación, nosotros generamos generamos una gráfica. La primera de ellas, que es la posición en función del tiempo. Recuerda que esta gráfica sale de la primera ecuación. X es igual a X sub 0 más velocidad. X es igual a X sub 0 más la velocidad por tiempo. Ahora, quiero que notes algo. Esta ecuación es de primer grado. Al ser una ecuación de primer grado, observa, te sale una recta. Esta recta intersecta en un punto con el eje de las posiciones. Ese punto de intersección es la posición inicial. Entonces ya se ha encontrado con la gráfica esta posición inicial. No solamente eso, sino que a través de la tangente del ángulo puedes calcular la velocidad. Profe, pero si acá está el ángulo, a ver, ¿cómo formo la tangente? Tus conocimientos previos en trigonometría te permiten calcular la tangente a través del cateto opuesto y el cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Calculas esa tangente y ya tienes la velocidad. Profe, entonces ya tengo la velocidad y con esos dos valores ya tienes toda la ecuación. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirven las gráficas, para saber la ecuación de movimiento, para saber la posición, la velocidad del cuerpo. Profesor, pero al costado tengo otra gráfica, ¿sí? Gráfica velocidad en función de tiempo. Con la gráfica velocidad en función de tiempo, que nace a partir de la velocidad constante, yo diré, a ver, si la velocidad es constante, ¿cómo se grafica? Como una línea recta. Al ser una línea recta, observarás que la recta se intersecta en un punto con el eje de las velocidades. Ese punto de intersección, ¿qué me da? La velocidad. Bueno, ya tengo entonces la velocidad con la que se mueve el cuerpo. No solamente eso, sino que en un intervalo de tiempo t1 hasta tiempo de t2, en este intervalo, debajo de la gráfica se ha formado un rectángulo, una superficie. ¿Qué voy a hacer con esa superficie? Voy a calcular el área. De tal manera que el área es igual a la distancia recorrida. El área es igual a la distancia recorrida. Y de esa manera ya tenemos todo lo necesario para el tema de MRU, chicos. ¿Correcto? Y con toda esta teoría ya planteada, vamos a resolver los problemas de esta semana. Así que, comencemos. Vamos. Pregunta número 1. Comencemos con la pregunta, chicos. Una consultita. ¿Saben a qué hora es su receso? Por curiosidad. Por casualidad.
Ustedes son turno tarde, ¿no, chicos? Turno tarde. De 2 a 3:50. Tenemos hasta las 3:50. Tu receso es 3:50, ¿ya? Perfecto. A las 3:50 me voy. Chao. Listo, vamos a ver. Tenemos tiempito todavía. Sí, receso. Hay unos recesos que son más extensos que otros. Por ejemplo, de 3:50 a 4:05 es tu receso. Así 15 minutitos, mira. 15 minutos. Porque hace calor, chicos. Hace calor. Vamos a ver. Entonces, hasta las 3:50 tengo. Uy, cada vez tengo menos tiempo. Ya. Problema número 1. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. ¿Sí o no? Dos cantidades físicas distintas pueden tener sí o no la misma dimensión. Lo hemos visto en la teoría. Lo mencioné. El trabajo y la energía. Trabajo y la energía son dos cantidades físicas distintas, pero sus dimensiones, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, la primera proposición, efectivamente, chicos, muy bien. La primera es verdadera. Ahí está. Comenzamos bien, ¿no? Comenzamos bien, con un verdadero. 2. Si dos cantidades físicas tienen la misma dimensión, ¿necesariamente expresan la misma cantidad física? Dime, si dos cantidades tienen la misma dimensión, ¿necesariamente son lo mismo? ¿Son la misma cantidad? No, eso es falso, ¿no? Falso, no necesariamente. Y aquí lo observas, ¿no? Estas dos tienen la misma dimensión, pero no representan lo mismo. Falso, ¿no? Falso. 3. Las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensiones. ¿Verdadero o falso? Si yo tengo una cantidad x elevado a un exponente n, tú sabes que el n es un exponente, el n es un número, por lo tanto no tiene dimensiones. Por lo tanto dice, las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensiones. Eso es correcto. Claro, no deben tener. Eso es verdadero entonces. ¿Lo notas? Verdadero, ¿cierto? Claro, no deben tener. Sí, efectivamente, no deben tener, pues. Está diciendo la verdad. Esto es verdadero. Claro, tengan cuidado, ¿va? Tengan cuidado con las preguntas de verdadero y falso. Por lo tanto, 1. La respuesta, avioncito. Problema 1, avión. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Vamos, pregunta número 2. Rápidamente. En la ecuación dimensionalmente homogénea, t es igual a 2pi por L entre g elevado a la x, donde t es tiempo, L es longitud y g es aceleración. Determine el valor de x. Determine el valor de x. A ver, me dice el problema que es dimensionalmente homogénea. Si es dimensionalmente homogénea, cumple con el principio de homogeneidad. ¿Y qué nos dice el principio de homogeneidad? Que las dimensiones de los términos son iguales. Entonces, las dimensiones de t es igual a las dimensiones de 2pi por L entre g elevado a la x. Dimensiones iguales. Profesor, ¿aquí puedo usar propiedades? Claro que sí, úsalas, para eso están. El x sale por ser un exponente. Y luego el 2, pi, l y g se separan por las propiedades del producto y del cociente. De tal manera que me quedaría las dimensiones de t igual a dimensiones de 2 por las dimensiones de pi por las dimensiones de L entre las dimensiones de G elevado a la X. Una consultita. Las dimensiones de 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es las dimensiones de 2? 1, ¿cierto? Ya está, chau. 1. La de pi, 1 también.
Entonces solamente me queda L y G. Sí, L y G. Y obviamente las dimensiones de T, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Diremos, dimensiones de T, que es tiempo, sería igualmente una T mayúscula. Igual a dimensiones de L, que es longitud, L mayúscula. Entre dimensiones de G, que es aceleración, como es aceleración, L por T a la menos 2, elevado a la X. L con L, chau, y me queda un L a la menos 2 abajo. Dime, ¿debe estar abajo o debe estar arriba? Recuerda que las dimensiones deben estar arriba. Por lo tanto, cuando subimos st a la menos 2, ¿qué pasa con su exponente? Su exponente cambia de signo. Si es menos 2, arriba será más 2. Y no te olvides que está elevado a la x. Sigo operando un poco de álgebra. T es igual a t a la 2x. Como las bases son iguales, los exponentes también serán iguales. Por lo tanto, 1 es igual a 2x. Si 1 es igual a 2x, ¿cuánto vale x? X igual a 1 medio. Ahí está. Problema número 2. Resuelto. Avioncito. Problema número 2. Avión, chicos. Problema culminado. Problema terminado. Ahí está. Ah, ¿por qué x no es 1? Recuerda, mira. Recuerda algo. El x es un exponente, pero para decir que sea 1 debe estar entre corchetes. Mira, observa. Las dimensiones de un número es 1 cuando están entre corchetes. Este x no está entre corchetes, chicos. ¿Correcto, Raúl? Por ese motivo yo no reemplazo el x con 1, porque no está entre corchetes. Recuerda que por la propiedad del exponente, el exponente solamente sale de los corchetes, pero no se vuelve 1. ¿Correcto? Tengan cuidado, ¿eh? Los exponentes no se eliminan, se están operando. En cambio, los números que están dentro, mira acá, a eso sí se eliminan. ¿Nos queda claro, Raúl? ¿Sí? Listo, no hay problema, no hay problema. Vamos, siguiente problema, siguiente pregunta. Pregunta número 3. En la figura mostrada, determine el vector resultante. Esta pregunta es clásica. ¿Cuántos vectores tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vectores. Y me piden la resultante. Profe, la resultante no es la suma de vectores. A más B más C más D más E más F y más G. La suma de todos. ¿Y cuánto será la suma de todos los vectores? Leonardo me dice 0. Hansel me dice 2G. Ángel me dice la clave, la E, ¿no? 0. Otro me dice la A. Creo que algunos se ha emocionado. Me dice, profe, pero es una figura cerrada. Sí, es una figura cerrada. Pero ¿basta que sea una figura cerrada? No. Los vectores, ¿cómo deben ser? Deben ser consecutivos. A ver, vamos a ver si son consecutivos. A, B, C, D, E, F. Mira, G no es consecutivo. Por lo tanto, si no es consecutivo, yo no puedo decir que la suma de todos es 0. Voy a hacer. Entonces, estarás notando que A, B, C, D y F, estos 6 sí son consecutivos. Por lo tanto, voy a calcular el vector que representa estas 6. ¿Y cómo calculo ese vector que representa las 6? Uniendo el punto inicial con el punto final. Punto inicial con punto final, uniendo, me quedaría este vectorcito. Este vector es un vector G. Justito coincide, mira. De tal manera que en vez de trabajar con A, B, C, D, E, F, G,
voy a colocar G. Entonces, la resultante sería, todo esto es igual a G. Profe, pero todavía te queda un G. Ah, sí, otro G más. Por lo tanto, ¿cuánto será mi resultante? 2G. Problema número 3. Resuelto. Clave, avioncito. Tengan cuidado, chicos. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Problema número 3. Resuelto, chicos. Resuelto. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Vamos, pregunta número 4. Vamos, el tiempo se acaba. Tres vectores se ubican en los lados de un hexágono regular del lado 10, como se muestra en la figura. La magnitud y dirección de la resultante es... A ver, me hablan de un polígono llamado hexágono regular. Ese hexágono regular para ustedes debe ser clave. Ustedes deben saber qué es lo que se cumple en un hexágono regular. A ver, profe, para recordar, pues, siempre es bueno, ¿no? Recordar es volver a vivir. Si este es mi hexágono y trazo las diagonales, te das cuenta que los triángulos que se forman, ¿cómo deben ser? Equiláteros. De tal manera que si el lado del hexágono es A, todos los lados, todos los segmentos serán A. Todos los lados, todos los segmentos son A. Porque se forman triángulos equiláteros, chicos. Esto es lo que no te debes olvidar. ¿Listo? Ahora, si tengo tres vectores, el método adecuado sería el polígono. Pero para eso necesitas que los vectores sean consecutivos. Profesores, pero no son consecutivos. Para que sean consecutivos, lo que puedes hacer es trasladar. Miren lo que voy a hacer. Voy a trasladar este vector a la parte inferior. Al trasladarlo sin cambiar su magnitud y su dirección, me quedaría este vectorcito. Entonces, chao el de arriba, uso el de abajo. Y yo te pregunto, ahora sí, ¿los vectores son consecutivos, sí o no? Claro, profesor. Tengo un vector 1, 2 y 3. Y los tres son consecutivos. Al ser consecutivos, la resultante se obtiene usando el punto inicial y el punto final. De inicio hasta el final, esta es la resultante. ¿Y cuánto valdrá esa resultante, chicos? Si me dice el problema que el lado del hexágono vale 10. Si el lado del hexágono vale 10, dime, al trazar las diagonales, ¿sí o no que este segmento vale 10? Y este segmento también vale 10. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la resultante? Efectivamente, 20 unidades. 10 más 10, 20. Pero ahí no acaba todo. Me piden también la orientación, la dirección. ¿Y hacia dónde apunta la resultante? Hacia la derecha. Flechita a la derecha, efectivamente. Clave, avión. 20 unidades a la derecha. Problema resuelto. Problema número 4. Vamos, todavía nos falta mucho. Vamos con la 5. Pregunta número 5 dice lo siguiente. Calcule la magnitud de la resultante de los vectores A, B y C mostrados en la figura. Sabiendo que A vale 8, B vale 3 y C vale 5. Considere que OP es igual a PQ. Ahí tenemos los vectores, mira, A, B y C. Listo, a ver, ¿qué hago, profe, ahora? Listo, a ver, ¿cómo calculo? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Lo que voy a hacer es aplicar el método del paralelogramo? No. ¿El método de polígono? Sí, pero no como el que tú conoces. Tú has visto en el método del polígono que tú tienes un vector, dos vectores, tres vectores, cuatro vectores. Vectores consecutivos. A través del punto inicio y el punto final formas un vector llamado resultante. Entonces, de tal manera que en vez de usar estos cuatro, solamente usas la resultante, ¿sí o no? Entonces, el método de polígono nos ayuda a poder representar muchos vectores en uno solo. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si hago lo contrario? ¿Qué pasaría si yo tengo solamente un vector? Un vector m. Dime, ¿este vector m yo lo puedo representar en función de otros? Es decir, yo puedo decir que m es igual a un vector más otro vector. ¿Sí o no? Puedo decir que es 1 más 2 más 3.
No importa la cantidad. Entonces, estoy reemplazando este vector en función de todos los demás. Ah, ya. Entonces, en vez de colocar un vector, voy a colocar varios. Se supone que estos vectores que tú estás usando deben ser conocidos o se puedan operar con facilidad. A ver, profe, dígame usted. Según el problema, el OP y el PQ son iguales. ¿Listo? Vamos a aplicar este método para estos vectores. No para todos, sino para los que me convienen. Que sería para A y para C. Observa. Para A, el vector A comienza en este punto y termina en este punto. Yo respeto siempre el punto inicial y el punto final. Debo llegar de alguna manera al punto final saliendo del punto inicial. Y diré, un vectorcito a la derecha, hasta ahí. Y luego, para llegar al punto final, vamos hacia arriba. Entonces, en vez de trabajar con A, vas a trabajar con estos dos, ¿correcto? Para el vector A. Para el vector C, hacemos lo mismo. Para el vector C, hacemos lo mismo. Tengo punto de inicio, punto final. Vamos hacia la izquierda y luego me voy hacia arriba. Listo. Ya no trabajo con C, trabajo con sus componentes. Y quiero que me digas, estos dos vectores que están en la parte inferior, ¿cómo son? ¿Qué tipo de vectores serán? ¿Te das cuenta que esos dos vectores son vectores opuestos? ¿Lo notas? Son vectores opuestos. ¿Y qué pasa con los vectores opuestos? Se eliminan, se van. Chao, desaparecen. Los vectores opuestos se anulan. Y solamente me queda un vector azul en el medio, un vector negro en el medio y un vector rojo en el medio. Según datos del problema, el vector B vale 3. Por lo tanto, los otros restantes valen 3 y 3. Dime entonces, ¿cuánto valdría la resultante si son los únicos que te quedan? ¿Cuánto valdría? 9 unidades. Problema número 5, resuelto. La clave es la A. Avioncito. ¿Correcto? Avión. Continuemos, chicos. Vamos, vamos, el tiempo se acaba. Problema número 6 ahora. El problema número 6 está regalado. Sencillo. Clásico. Dicen, dos vectores son magnitudes de 7 y 15. Estos dos vectores con magnitud de 7 y 15. Respectivamente, forman un ángulo de 53 grados. Determine el módulo de su resultante. Módulo de la resultante. A ver, profe, creo que está claro esto, ¿no? Tengo un vector de 7, tengo un vector de 15. Entre ellos se forma un ángulo de 53. El método que vamos a usar para este problema es el método del paralelogramo. Trazamos recta paralela por acá, recta paralela por aquí. Acá está nuestro paralelogramo. Y en este paralelogramo, sí o no, que esta diagonal es mi resultante. Profesor, ¿y cómo se calcula esa diagonal? ¿Cómo se calcula la resultante? Bueno, ya lo hemos visto en la teoría. La resultante es igual a raíz cuadrada del 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más el doble producto de 7 por 15 por el coseno de 53. ¿Puedes operar todo eso? Vamos, pues. 7 al cuadrado, 49. 15 al cuadrado, 225. 2 por 7 por 15 por el coseno de 53. A ver, 2 por 7 por 15 por el coseno de 53, que es 3 quintos. ¿Listo? Esto me permite simplificar un poquito, siquiera. Quinta 1, quinta 3. Ahora sí, sin el éxito, chicos. La resultante es igual a raíz de 49 más 225, 274. Más 2 por 7, 14. Por 3 por 3, 9. 14 por 9, 126. Operando sería raíz de 274 más 126. ¿Cuánto sería, chicos? Piensa. 400, profe. Y raíz de 400, ya sabes, 20. Problema número 6.
Resuelto. La clave es la A. 20 unidades. ¿Correcto? El problema no es complicado. Vamos con la siguiente, chicos. Pregunta número 7. Escúchame bien. Esta pregunta es la más complicada del día de hoy. Esta pregunta es la más complicada del día de hoy. Así que atentos, por favor. No se asusten. ¿Listo? Dice lo siguiente. Problema 7. En el sistema de vectores mostrados en la figura, determine la medida del ángulo θ si la resultante es nula. Una consulta. Si la resultante es nula, ¿eso significa que la resultante es cero, sí o no? Y dime, ¿qué se cumplía cuando una resultante es cero? ¿Qué se cumplía cuando una resultante es cero, chicos? ¿Te acuerdas el método del polígono? Si una resultante es cero, ¿cómo son los vectores? Los vectores son consecutivos y forman una figura cerrada. Entonces, profesor, usted me está diciendo que con estos tres voy a formar una figura cerrada de tres lados, es decir, un triángulo. Sí, pero considerando que deben ser consecutivos. ¿Listo? Ahora, voy a aprovechar la gráfica para poder completar ángulos. Si acá es 37, acá es 53. Entonces, creo que te das cuenta que 40 con F son perpendiculares. 40 y F son perpendiculares. Y ahora sí, a graficar se ha dicho. Voy a graficar el vector de 40. Observa, acá está. Este es 40. Luego, de manera perpendicular, F. Ahí está, F. Sabemos que estos dos son perpendiculares, ¿no te ves? Y por último, completamos con 50. Ahí está. Creo que ya te diste cuenta, ¿no? Si este es 40, esto es 50. Dime, ¿cuánto vale el de aquí? 40 y 50. ¿Cuánto me falta? 30. Profe, no me diga que este triángulo es conocido. Claro que sí, es conocidazo. Este es el triángulo de 37, 53. Pero un momentito. Un momentito. Yo ya he encontrado los ángulos internos y los valores de F, pero no he encontrado el ángulo, porque ni siquiera lo he graficado. Así que vamos a graficar el ángulo θ. O vamos a graficar todo para estar ubicados, ¿no? Observa, por favor. El vector de 40 es un vector que forma 37 grados con la horizontal. Este vector de 40 forma 37 grados con la horizontal. Si esta es la horizontal, aquí se forma 37 grados. ¿Correcto? El vector F forma 37 grados con la vertical. Si este es F, con la vertical. Ahí está la vertical. Forma 37 grados. Ahí está, por si acaso. Y por último, el 50 con la vertical forma un ángulo de θ. El 50 con la vertical, esta es la vertical, con la vertical forman un ángulo θ. Y ahí acabó mi problema. ¿Por qué? Porque este 37 y este ángulo θ, la suma de los tres, ¿cuánto debe ser? Debe ser 90. Y si suman 90, ¿cuánto vale el ángulo θ? 16. Problema número 7, resuelto. La clave es la 16 grados. Problema número 7, resuelto. Es uno de los problemas más complicados, porque debemos graficar correctamente el triángulo. Debemos ubicar de manera correcta los ángulos. ¿Listo? Y luego ubicar el ángulo θ para poder calcular lo que nos pide. ¿Correcto? Es una manera, obviamente. Hay muchas más, ¿eh? Muchas más. He considerado la manera más o menos para que se pueda entender. Hay otro método, pero es más engorroso, más operativo también. Creo que no te conviene. Vamos, siguiente pregunta.
Pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica posición versus el tiempo para un móvil que se desplaza a lo largo del eje X. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Las velocidades en los intervalos OA y BC son diferentes. A ver, ¿cómo yo sé las velocidades en una gráfica como esta? ¿Te acuerdas que a partir de la tangente podemos encontrar velocidades, sí o no? Entonces mira lo que voy a hacer, ¿ya? De O hasta A voy a calcular la tangente a través de un ángulo alfa. Entonces diremos, la tangente de alfa, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto que vale 4, cateto adyacente que vale 2. 4 sobre 2. Dime, ¿cuánto es 4 sobre 2? Es 2. Pero no te emociones, por favor, tranquilo. Este resultado de 2 no es tu velocidad. Escúchame nada más. No es velocidad. Solamente es la rapidez de O hasta A. Por favor, hazme caso nada más. Es la rapidez. Profe, pero yo quiero la velocidad. Ah, espérate, pues. Para convertirla en velocidad le falta dirección. Y la dirección se agrega mediante un signo. Para que sea velocidad le falta un signo entonces. Si la recta está inclinada de esta manera, signo positivo. Si está inclinada de esta forma, signo negativo. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto será la velocidad de O hasta A? ¿Qué signo le corresponde, chicos? Signo positivo, muy bien. Sería más 2 metros por segundo. La velocidad de O hasta A es 2 metros por segundo. Lo mismo puedo hacer con el otro tramo, mira. Si acá es un ángulo beta, en este triangulito de B hasta C vas a calcular la tangente. Tangente de beta, cateto opuesto 4, cateto adyacente 2. 4 entre 2. ¿Cuánto sale? 2. ¡Ey! Tranquilo. Este 2 no es la velocidad, es la rapidez de B hasta C. Profesor, pero yo quiero la velocidad. Si quieres la velocidad, ¿qué signo le debo colocar? ¿Qué signo le coloca, chicos? Negativo. Muy bien. ¿Listo? Por lo tanto sería menos 2 metros por segundo. Y con eso respondemos qué te parece la pregunta. Primera pregunta. ¿Las velocidades en los intervalos OA y BC son diferentes? Dime, ¿las velocidades son diferentes? ¿Sí o no? Sí son diferentes, verdadero. Muy bien. Segunda proposición. ¿Las rapideces en los intervalos de OA y BC son diferentes? Aquí están las rapideces, mira. ¿Estas rapideces son iguales o diferentes? Son iguales. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa, porque me dice son diferentes. No, son iguales. Ten cuidado, ten cuidado. La tercera, el movimiento en el intervalo OABC es un MRU. Dime, para el movimiento OABC es un MRU. Dime, ¿qué significa MRU? Velocidad constante. Yo te pregunto, ¿en todo este tramo la velocidad será constante? No, profesor, la velocidad ha cambiado, mira. En algún momento era positivo, luego se volvió negativo. Por lo tanto, no es un MRU. Falso, no, verdadero, falso. Falso. Por lo tanto, pregunta número 8, enanito. Enanito. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 9. 9 y 10, mira. Tenemos que acabar a las 3:50. Vamos, pregunta número 9. Dice lo siguiente. Dos vehículos pasan por pueblos A y B simultáneamente, es decir, para T igual a 0, tal como se muestra en la figura.
Si sus rapideces son 40 metros por segundo y 20 metros por segundo y desplazan con MRU, determine el tiempo. Determine el tiempo que tardarán en encontrarse. ¿Correcto? Determinen el tiempo que tardarán en encontrarse. A ver, creo que para la gran mayoría esto ya es conocido, ¿no? Si tengo un cuerpo A y B que se mueven en direcciones opuestas, en algún momento estos dos se van a encontrar. Al tiempo que demoran en encontrarse, se le llama, se le conoce como tiempo de encuentro. Ahora, no necesariamente se encuentran, ¿no? Pueden cruzarse, pueden chocarse, no lo sé, tantos términos que pueden haber. De tal manera que el tiempo de encuentro es igual a distancia de separación entre suma de rapideces. Esta es una formulilla del método escalar, ¿correcto? ¿Cuánto será la distancia que los separa? Mira, 10.000, macho tanto, entre 40 más 20. Suma de rapideces. A ver, opera pues. 10.000 entre 60. Simplifica un 0 y otro 0. Pero un momentito. ¿Te has dado cuenta que cuando yo calculo el tiempo de encuentro, mi resultado me sale en segundos? Pero las claves ¿en qué están? En minutos. Entonces, ¿cómo yo paso de segundos a minutos? No te olvides, por favor, que un minuto es igual a 60 segundos. Para pasar de segundos a minutos, divido entre 60 nada más. Luego simplifico otro cerito. ¿Y qué me quedaría al final? Me quedaría 100 entre 36. Pero ya en minutos. Por lo tanto, el tiempo de encuentro será igual a 100 entre 36. ¿Me sale exacto, Fernando? No, no. No sale exacto. Sale aproximado. Me sale, efectivamente, sale 2,777. 2,7777777. Aprox 2,8 minutos. Problema número 9 resuelto. La clave es la A. Avioncito. Así que vamos con el siguiente problema y último. La pregunta número 10. Llegamos a la 10ª pregunta. A la última del día de hoy. Con esto yo ya me despido y me voy a descansar. Ustedes continuarán, ¿no? Problema número 10 dice lo siguiente. Un auto se mueve en línea recta en la dirección del eje X con velocidad constante, es decir, MRU. Si el auto pasa por la posición X igual a 3 metros en T igual a 1 segundo y por la posición X igual a 11 metros en T igual a 3 segundos, determine el instante de tiempo en que pasa por la posición X igual a más 19. A ver, hay muchas formas de resolver este problema. Una de ellas es usando la ecuación de movimiento y evaluar para T igual a 1, para T igual a 3 y calcular los valores de la ecuación. Pero una forma también viable es hacer lo siguiente. Graficando. ¿Qué pasaría si yo grafico la posición del cuerpo? 3, 11 y 19. Te está diciendo el problema que cuando está en la posición de 3, el tiempo transcurrido es 1 segundo. Aquí el tiempo T es igual a 1 segundo. El cronómetro te indica 1 segundo. Cuando estás en la posición de 11, el cronómetro te indica 3 segundos. Y cuando estás en la posición 19, el cronómetro no sé cuánto me indica. Justo lo que me pide. Ahora, sé hábil, astuto y sagaz. Sé observador. Si el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿tú te acuerdas que se cumple? Mira, observa para que lo notes. Dime, en este intervalo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? En este tramito de 3 a 11, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Mira, de 1 hasta tiempo 3 segundos. ¿Cuánto ha transcurrido? Ha transcurrido 2 segundos. En esos 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? ¿Listo? ¿Cuánto ha recorrido? Ha recorrido 8 metros. ¿Correcto? Obviamente con velocidad constante. Ahora yo te pregunto, en el segundo tramo, ¿cuánto le ha recorrido? No me digas. 8 metros también.
Si en el segundo tramo ha recorrido 8 metros, dime, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido? También 2 segundos. Porque al ser un MRU con velocidad constante, entonces los tiempos y las distancias son proporcionales. ¿Listo? Profe, ¿mi 2 segundos es mi respuesta? No, porque a mí me piden el tiempo t. Y el tiempo t debe ser los 3 segundos más los 2 segundos adicionales. Y esto vale 5 segundos. Problema número 10. La clave es la A. Y con eso hemos terminado las 10 preguntas y toda la teoría correspondiente a la clase o semana número 1, chicos. Costó, se sufrió, me estoy sudando. ¿Listo? Espero que se haya entendido la teoría y también los problemas, que creo que son muy importantes entenderlos. Si no te quedó claro alguno de ellos, alguna dudita pequeña, puedes revisar la grabación para que puedas detenidamente buscar esa parte que no entendiste. Igualmente, chicos, igualmente yo sé. Nos vemos, Charlie. Hasta luego, Ani. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente semana. Nos vemos, cuídense. Chao. Igualmente, chicos, nos vemos. Nos vemos, Nicole. Nos vemos, Joshua, Fernando, Melanie, Camille. Hasta luego, Yoriana. Hasta luego, Gracie. Nos vemos. Chau, chau, chau. Nos vemos, cuídense. Cuídense, chicos. Sigan practicando, por favor. Ahí tienen problemas para casita. Inténtenlo. Refuerzo.